El diálogo inicialmente propuesto por el presidente de la República sobre los proyectos de ley que incrementan los impuestos a la herencia y a la plusvalía ha tomado una dimensión mayor. Después de 8 años de gobierno y de ser el Ecuador uno de los países más equitativos de América Latina, según afirmó el presidente el sábado pasado, luego del más largo periodo de bonanza económica, además de la historia, y con una recaudación de impuestos sin precedentes, impuestos que redistribuyen la riqueza, se plantean diálogos nacionales por la equidad y la justicia social. Está con nosotros Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, quien coordinará esos diálogos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días, lo propio a la ciudadanía. Si el país atraviesa una difícil situación económica y por tanto habrá menos riqueza que redistribuir y más inversión que estimular, ¿qué urgencia tiene un diálogo de esta índole como el que se ha planteado para redistribuir la riqueza? Alfredo, hay que entender que el problema de la exacerbada desigualdad que existe en el mundo es así, mundial, es global. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, sostiene que el 1% de la población mundial tiene lo que el 99% necesita. Y lo que a veces no entendemos como sociedad es que el bienestar de ese 1% depende de cómo viva también el 99%. En ese sentido, lo que el gobierno ha planteado es mantener sus principios que le llevaron al gobierno allá en el año 2006-2007 y seguir que siga vigente en la sociedad ecuatoriana la idea de cómo avanzamos a tener mayores niveles de equidad y justicia social. Ahora, el hecho que causó este despertar de una ciudadanía adormecida fue el anuncio del presidente de que quiere acabar con la estructura familiar de las empresas en el Ecuador. Y al respecto, en la última sabatina, precisó lo siguiente. Veamos lo que dijo el presidente. En Tungurahua, veamos la mediana empresa, patrimonio promedio 680.721, asumiendo que solo una empresa tiene, la mediana empresa, que ya tiene $680.000, pagarían $11.000 de impuestos, menos del 7%. ¿Les parece razonable o no? Ahora sí, veamos la gran empresa que tiene 5.307.000. Esta empresa debería estar en manos de muchas familias. Entonces, suponiendo que esté en manos de una sola familia, aquí sí va a tener que pagar algo de impuestos. Pero esa es la idea, que se vendan acciones y se democratice la propiedad. Aquí sale 36% de impuestos. Y está correcto, compañero. Estamos en el ejemplo extremo de una gran empresa que vale más de $5 millones en manos de una sola familia. Lo ideal es que esta empresa esté en manos de muchas familias por medio de acciones. Esa es la idea del impuesto. En verdad, este 2% de grandes empresas tienen repartida la propiedad en acciones. Precisamente un modelo productivo como el Tungurahua es el que buscamos para la patria entera. Ahora, el propósito, según el presidente, es entonces que no haya grandes empresas. Pero la vocación natural del ser humano es crecer, no solo en los negocios, sino en la política, en el deporte. Ese espíritu emprendedor es el que permite ganar campeonatos deportivos, elecciones políticas, crecer a los partidos, crear riqueza con el trabajo. ¿No es contra natura esa aspiración presidencial de tener un país de pequeños ciudadanos mientras se giganta el Estado? Alfredo, dos pequeñas precisiones. Antes del video usted decía que el objetivo es, digamos, desmontar las pequeñas empresas y ahora dice que no tenemos vocación de que haya grandes empresas. No es así. Estamos dispuestos a que haya grandes empresas, creo que son importantes, dinamizan la economía, pero también es importante que el Ecuador avance hacia un capitalismo moderno. En países de capitalismo moderno, Alfredo y ciudadanía, los capitales no están solamente concentrados en las familias, están abiertos para que vía mercado de valores, por ejemplo, se dinamicen, la gente pueda comprar acciones. Eso sucede en los países más avanzados en términos capitalistas en el mundo. ¿Por qué no pensarlo en el Ecuador? ¿Por qué no pensar que podríamos no con impuestos, sino ratos... como dice usted, abriendo los capitales, creando mecanismos que faciliten la inversión, pero no obligándolos, por ejemplo, que en lugar de pagar impuestos entreguen las acciones a los trabajadores? Porque en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál sería el resultado para una empresa que si por no tener dinero para pagar el impuesto tiene que entregar las acciones? Hay que ser imaginativos en política pública, Alfredo, y hay que tener una combinación de elementos. Pero le doy un dato. El día de ayer el presidente ha tenido una reunión con los grandes empresarios de este país, de esos que le apuestan a la producción nacional, estos que en estos 8 años han decidido no sacar sus capitales y no mantenerlos dentro de la economía ecuatoriana. Y ambos, por ejemplo, sectores, tanto el gobierno como ellos, hemos quedado de acuerdo en dos cosas. Cualquier ley que pueda venir o cualquier iniciativa que pueda venir en política pública, buscamos que no afecte los emprendimientos ya en marcha, buscamos que no frene la economía
economía, pero también ambos estamos de acuerdo en que luchemos contra los mecanismos de evasión. Y eso ya es parte de este diálogo, que también hago otra precisión, Alfredo. Y sobre todo a la ciudadanía, porque creo que no se le está informando adecuadamente. Nosotros no hemos planteado un diálogo única y exclusivamente sobre los dos proyectos de ley. De hecho, hemos dicho que el tema de la equidad y la justicia subsume a esos proyectos de ley para que puedan ser los distintos sectores los que dinamicen, los que expresen sus posiciones. Pienso en la entrevista anterior del señor Francisco Jiménez. Él dice que se retiren y que se archiven esos proyectos. Pero ¿qué tal que otro segmento de la sociedad ecuatoriana pida que se presenten esos proyectos? Por eso es que en estos meses de diálogo, Alfredo, encontremos juntos cuáles son las mejores herramientas de política pública o política legislativa para que el Ecuador avance a que sea aún más equitativo de lo que ya es. Porque solo un último elemento en esto, Alfredo. Usted señalaba que hemos avanzado mucho. Es cierto, es así. Pero hay que tener conciencia de que lo hemos hecho en el continente más inequitativo del mundo. Ahora, acerca de los objetivos de un diálogo de esta naturaleza, como usted señala, Bruno Leone del Comité Empresarial indicó lo siguiente ayer aquí en Contacto Directo. Veamos. Veníamos llevando adelante un diálogo que se inició el 2 de marzo con el presidente para tratar de promover un escenario que favorezca la inversión y que con producto de esa inversión venga el trabajo, y ahora han ocurrido este tema de estas nuevas leyes y se nos plantea un nuevo diálogo que nos dicen debe ser coordinado por el CEMPLADE, un diálogo para que discutamos el Ecuador que queremos. Entonces yo me pregunto, ¿y estos 8 años que hemos vivido con la constitución que hemos tenido, ese no era el Ecuador que queríamos? Ahora queremos otro Ecuador. Entonces, si vamos a plantear un diálogo del Ecuador que queremos, me parecería a mí que 3 meses es un tiempo insuficiente, por un lado. Por otro lado, solamente con las personas de buena fe. Si vamos a plantear un diálogo del Ecuador que queremos, tiene que ser con todo el Ecuador. Y entonces casi que estaríamos en una suerte de una nueva asamblea constituyente. Y está bien si eso se quiere hacer. ¿Podrían entonces estos diálogos desembocar en una asamblea constituyente? No, Alfredo, porque los canales institucionales y democráticos están plenamente instaurados. Algunos señalamientos sobre la intervención en el video. Primero, el Ecuador que queremos efectivamente está claro desde hace 8 años. Y nuevamente tengo que referirme a la entrevista de Francisco Jiménez. También hay que reconocer que la ciudadanía en 10 ocasiones ha votado por ese proyecto político. Pero es bueno que refresquemos lo que la ciudadanía quiere para aumentar niveles de equidad y justicia social. Segundo elemento, no tenemos una fecha determinada. Lo que hemos planteado es que el 15 de septiembre evaluemos cómo avanzan esos diálogos. Si necesitamos más tiempo, tendremos toda la predisposición de extenderlos. Y un tercer elemento es que las personas de buena voluntad están abiertos todos. La invitación es abierta, amplia, democrática. Ahí está la mesa tendida, ahí está la silla para ser ocupada, pero también reconozcamos, Alfredo, que en estos días se han expresado, tal vez Francisco no ha estado en las marchas de Quito, y yo tengo compañeros heridos porque hubo extremada violencia y hubo de grupos y sectores que claramente querían romper el orden democrático. Ahora, lo concreto es que este proceso de diálogo tendrá 3 momentos, al menos así se ha anunciado. ¿Cuál es entonces la hoja de ruta para que estos diálogos vayan avanzando y los temas que se van a ir tratando y la forma en que se lo va a ir haciendo? Efectivamente, Alfredo, vamos a tener el primer momento para escuchar qué es lo que dice la ciudadanía y receptar sus propuestas. Ese momento seguirá de uno donde podamos sistematizar lo que se ha planteado en los distintos frentes. La ciudadanía conoce que nosotros trabajamos en el frente económico, el social, el productivo, el de talento humano. Bueno, todo lo que los actores sociales, los gremios, los sindicatos, las cámaras de producción puedan decirnos en ese sentido, será sistematizado para que llevemos a un tercer momento, decía yo, con la participación del presidente. Algunos otros medios de comunicación han tergiversado un poquito en eso y ha dicho que con la aprobación del presidente. No, el tercer momento, con la participación del presidente a la cabeza, podamos encontrar, digamos, un acuerdo, 5, 6, 7 tesis que para el Ecuador sean importantes y que permitan que sigamos avanzando en estos que son grandes objetivos nacionales, Alfredo, tener más equidad y más justicia social. Ahora, dentro de ese objetivo de obtener más equidad y justicia social, también es necesario fortalecer los mecanismos democráticos que evidentemente no se han fortalecido debidamente. Incluso un proyecto urgente no se lo retira debidamente o no se lo presenta tal como señala la ley, un proyecto tributario que debe ser de una manera ordinaria y no urgente. En fin, hay muchos reclamos sobre eso, sobre el mismo paquete de enmiendas. ¿El aspecto político va a ser considerado en los diálogos como mecanismo, como herramienta de llegar a esa igualdad, a esa equidad? La invitación al diálogo ya es una revisión de los aspectos políticos.
Creo que también a ratos la sociedad ecuatoriana necesita mayor niveles de pedagogía para ver dónde están los puntos de diálogo también. El hecho de que las propuestas de ley que están claramente retiradas, Alfredo, están claramente retiradas, no se hayan debatido en la Asamblea, supone que lo que se hizo es activar las calles con objetivos de, como se dice comúnmente, calentar las calles, pero evidentemente que la Asamblea también era un canal donde se puedan expresar los mecanismos de diálogo, los disensos que pueda haber sobre las iniciativas. Eso se dejó de lado, no se permitió que sea la Asamblea en ese tiempo, que seguramente es corto, pero que les tocaba trabajar con intensidad para que estos proyectos puedan ser socializados. Si no ha sido así, ok, recuperemos entonces un espíritu que tenga que tomar el tiempo que fuera necesario para que discutamos, puede ser sobre esas iniciativas, mejoradas seguramente. Insisto, ayer con los sectores empresariales hemos tenido, el presidente directamente ha tenido un diálogo buenísimo, hará informes al país dentro de poco, porque nos estamos poniendo de acuerdo en grandes objetivos. Queremos dinamizar la economía, hagámoslo. Al mismo tiempo queremos pelear contra la evasión, hagámoslo y encontremos entonces las vías para hacerlo. Es por eso que, salida de la Asamblea, esas iniciativas, recuperamos un espacio ciudadano de diálogo con el gobierno, seguramente la Asamblea se activará para que, insisto, podamos de manera democrática y generosa encontrar buenas soluciones para el país. Padel Muñoz, secretario nacional de Planificación, gracias por su participación en Contacto Directo.